Hola, hola Sol, estoy demasiado emocionada de este primer episodio de este año 2024 con mi Special Soul de hoy. Fue alguien que ustedes me pidieron mucho, acuérdense en diciembre que fue la primera vez que yo toqué el tema de dinero desde una perspectiva de la relación con él. Y quién mejor que la persona que traigo hoy para hablarnos no solamente de esas finanzas en base a estrategia, en base a números, sino de eso que sabemos que está debajo de esa estrategia, debajo de esos números que a veces nos puede bloquear o nos puede potenciar a tener una vida más abundante y a ser capaces de crear más para nosotros. Hoy tenemos a Sara Despradel con nosotros, que es experta en finanzas y abundancia, que eso es lo que me gusta, esa mezcla de los dos, esa danza entre emociones y esa parte racional lógica del cerebro. Y estoy muy emocionada de la conversación que vamos a tener hoy. Así que, Sara, bienvenida a Sculpture Soul. Cuéntanos un poco Gracias. quién eres, qué te dedicas y vamos viendo. Para mí, primero, un honor estar aquí. He ido viendo desde siempre tu trabajo, tu transparencia ante las redes, que eso no es común hoy día. Y la verdad que conectábamos mucho antes de Ujú. interactuar, o sea, siempre interactuábamos, que hoy que es la primera vez que realmente conversamos, se siente como que nos conocemos de hace tiempo. Sí, qué loco. Yo siempre he sido muy espiritual. Honestamente, todo el tiempo yo, si pudiera decir, desde muy jovencita, niña, mi abuelo era diácono de la Iglesia Católica y yo me sentaba con él y le hacía preguntas, o sea, preguntas tipo, ¿y si uno se muere? O sea, cosas así bien profundas. Recuerdo que, por ejemplo, en la universidad uno de mis libros favoritos era el libro de Sofía, que era lleno de preguntas y cuestionantes. Y yo creo que aunque mi formación es meramente académica de matemática, tengo un máster en finanzas corporativas y muy de niña también me tocó trabajar en una empresa familiar donde a los 18 yo dirigía 200 empleados, 15,000 clientes con la parte de planificación financiera, recursos Wow. humanos. Entonces eso me llevaba mucho a pies en la tierra, pero en paralelo, eh, esa parte mía espiritual, esa parte mía creativa, súper, en cualquier sitio donde yo me podía definir antes y ahora más, yo digo que lo que soy es una persona creativa, que conecta a los demás con el dinero. Y entonces ya, tras perderlo todo, de ahí viene mi gran trabajo. Empecé una labor consciente de manejo del dinero, primero el mío, y segundo, cuando ya yo consumía muchísimo contenido y libros y formaciones de algo que se llama pensamiento positivo, y hablaba de abundancia desde una parte muy dándolo por hecho. O sea, porque quizá toda esa parte de abundancia y lo demás, yo entiendo que empieza con la fe. Entonces siempre he tenido mucha fe y creo en Dios sobre todas las cosas, pero como tú, o sea, la fe es la certeza de que algo va a suceder aunque tú no lo estés viendo. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en un problema, el que sea, en este caso el mío era deudas, el mío era mañana te van a quitar la casa, tienes un mes para salir de tu casa con 3 niños. Una vez trabajando era, mira, siempre tuve mucha estabilidad porque trabajaba en una empresa familiar, luego quebró una empresa que yo tenía con mi ex esposo, nos divorciamos en ese proceso también y honestamente de tenerlo todo pasé a no tener nada y más que no tener nada, que es ejercer el desapego puro y simple, es como que, ok, ¿ahora qué hago? Entonces ahí en ese momento yo recuerdo que veía El Conde de Montecristo o leía y decía confiar y esperar. Pero tú es muy bonito hablar de confía, tú mereces todo cuando lo tienes, pero cuando no sabes qué vas a comer, ahí es que el asunto se pone difícil. Y entonces, ¿qué puedo decir?
todo lo que soy hoy viene de un trabajo muy grande interno, porque el trabajo interior es lo que va a ayudar que a nivel externo, el dinero es un resultado externo de un trabajo interno que tú haces. Una persona que no sana su relación consigo misma, su relación poniéndole límites a los demás, poniéndole límites a uno mismo, de tú decir, ok, yo quiero quizá la última cartera, pero en este momento ese monto me va a servir para yo tener un fondo de emergencia, por ejemplo. Es como tú negociar y a veces postergar gratificación, que todos queremos todo rápido y ya. Y tú como saber es lidiar contigo mismo, con los demás. Entonces, de ese proceso empezó en mí un trabajo primero de gran humildad, porque recuerdo que una vez cuando perdí uno de los trabajos, o sea, de un solo trabajo me Ujú. sacaron por una reestructuración después de un año. Empecé a trabajar en un gimnasio, yo duré 3 días sin trabajo, entonces empecé a trabajar en un gimnasio y recuerdo que un familiar me decía, ¿cómo Sara Despradel va a Mm. ser la asistente que está en ese gimnasio? Y yo, no me importa. Yo lo que necesito es llevar comida a mi casa. Yo tenía mensajeros, choferes, y tú ir a un banco a depositar, es como que tú dices, ok, esta es la fila que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Entonces, cuando ya tú entiendes, primero, ese proceso de deudas me hizo a mí. Siempre fui muy humana, gracias a Dios, y eso implica que hoy día, por ejemplo, la muchacha que me ayuda a hacer limpieza profunda en mi casa es la muchacha que me hacía limpieza profunda cuando mi papá tenía la gran empresa. Ujú. Entonces, la vida es como que una rueda y quien en algún momento está abajo, en otro momento está arriba y te puede tender una mano. Entonces, yo siempre, si algo me ha funcionado, es acariciar a las personas. Ujú. Entonces, quien sea que, o sea, de corazón, yo lo que trato es que alguien que cruce por mis manos o por un Zoom o por un taller mío o en alguna relación laboral de cualquier tipo, pueda hablar bien de mí y pueda llevarse lo mejor que yo le pueda dar en ese momento. Entonces, todo eso fue vital y desde 2017 empecé de manera concreta a meditar. Entonces, yo practico yoga, mantra, yoga, meditación. Ujú. Entonces, ahí empezó un proceso de Sara, que estaba pensando en el 2025, planificando y todo estructurando. La misma vida me llevó a entender que todo puede cambiar. Y entonces, aunque yo, ok, asimilaba que sí, que podía cambiar, venía un momento donde tú decías, ok, que está cambiando, pero ¿cuándo y dónde esto se va a arreglar? Ujú. Y entonces, con el yoga fue que por primera vez en mi vida, digo, el yoga entra en mi vida. Antes de ahí, yo practicaba Swastika Yoga, como 2008 Wow. a 2012. Era muy físico, pero a la vez era como coreografía, era muy la parte de yoga que es ejercicio. Pero al final de cada práctica, nos decía el instructor, no piensen en la cena, piensen en este momento, concéntrense aquí. Y para mí era como que mi cabeza a mil, Claro. pensando en mis hijos chiquitos, en el perro, en esto, lo otro. Como que ahí empezó ese proceso. Pero ya entonces cuando empecé a practicar la meditación regularmente, puedo decir con toda sinceridad que todo lo que soy hoy viene de ese trabajo que empezó ahí, Ujú. porque ahí empecé a vivir el momento presente, a soltar dependencias que yo tenía de personas, de quizá entender un escenario ideal o que si no era eso yo no podía ser feliz. Entonces como que de ese trabajo honestamente es que viene la parte de desapego y entonces yo pude dormir una noche entera, o sea, porque con las deudas, o sea, Claro. años con deudas, tú lo primero que pierdes es el sueño. Entonces empecé como que a poderme tranquilizar. Honestamente tengo energía
fuera de lo normal. O sea, mi nivel de energía, entonces con el yoga se potencia. Pero entonces por eso hacer ejercicio para mí es algo obligatorio. Y por eso yo tengo que publicar 3 posts. O sea, ese es mi... En las redes yo soy yo. O sea, yo no Claro. tengo, por eso es muy difícil, no tengo un community ni una empresa que pueda llevar a esa velocidad, porque yo quiero hoy decir, estoy aquí, estoy haciendo esto y lo hago. Wow, tú no has dicho muchas cosas Ujú. de ti, o sea, has tocado muchos puntos importantes que he Sí. ido como que he estado resumiendo mientras tú hablas. Creo que de todo lo que tú has dicho, me gusta pensar que la raíz de todo es como el contraste de, primero de todo, uno de los puntos que tú mencionaste me hizo acordar que cuando no trabajamos nuestra relación con uno mismo, es muy fácil como que manejar el dinero de los demás. Es decir, tú seas un contable de una empresa o un ejecutivo financiero, pero a la hora de manejar tu finanza, perdido. Tengo parientes cercanos, por ejemplo, que eran financieros de empresas, pero que a la hora de mirar su dinero lo regalaban todo, por ejemplo. Entonces, como que eso es un punto muy importante que tú tocas de cómo se ve el dinero cuando tú no te trabajas a ti mismo y cómo se ve el dinero cuando tú integras esas dos partes, esos dos mundos, el mundo financiero y el mundo interno. También mencionaste los límites, que me parece súper importante. Las personas creo que no creerían que para tú poder mejorar tus finanzas, elevar tus finanzas, tú tendrías que aprender a poner límites o quizá sacar personas de tu vida que ya no te convienen o apegarte de esas que sí, que te suman. Entonces, todo eso a nivel integral me parece importante que tú lo menciones. También, bueno, nos mencionaste que perdiste todo en un momento, o sea, viniste de privilegio, luego lo perdiste todo y te tocó afrontar una vida que tú no estabas acostumbrada. Y creo que lo que iba a decir el contraste es que estamos acostumbrados a hacer que las circunstancias que nos rodean sean como la fuente de si nos va bien o nos va mal, cuando en verdad creo que al final te diste cuenta y ahora vamos a detallar más que la fuente eres tú. Entonces, en la ola que tú vas surfeando, te vaya bien o te vaya mal, eh, tú eres tu fuente y tu seguridad. Y como aprender a conectar con eso en vez de buscar las respuestas allá afuera, creo que es lo que nos hace resiliente para estar bien o vibrar en abundancia o tener esa estabilidad económica que tanto a veces buscamos eh, cuando estamos conectados con nosotros. Sí, Entonces, tú resumiste como que todo eso y ahí en eso último yo te pudiera decir que vibrar en abundancia, que tu público lo va a entender mucho, como ya yo venía de una posición donde para mí tenerlo todo era lo normal, eh, y eso no me definía. O sea, siempre yo como que me distinguí porque siempre entendí que era Sara. O sea, no teniendo o no teniendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando yo no tenía nada, mi actitud, mi educación, mi puntualidad, mi disciplina, son valores que no importa que tú tengas o no tengas dinero. Y eso hizo que, por ejemplo, trabajé en una gran empresa, 7, 8 años, y yo entonces estaba a cargo de muchos recursos, viajaba en primera clase, porque yo era la persona que sí podía hacer eso, aunque personalmente yo tuviera $20 en mi bolsillo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que uno tiene que entender que la raíz de todo lo financiero tiene que ver con ser. Entonces tú no necesitas más dinero para ser feliz. O sea, con lo que tú tienes que agradecer primero, porque el agradecimiento es la llave de la abundancia. Y ese agradecimiento te va a colocar en una sintonía de que eso que entonces ya tú quizás necesitas para ir diseñando y entonces entrar en una parte activa. O sea, ya cuando tú tienes como que todo ese contexto emocional, espiritual, trabajas también el merecimiento. Mucha gente no retiene el dinero porque entiende que el dinero que no lo merece. Entonces son la gente que te dice yo no te puedo dar un presupuesto, que te duran 2 semanas para entregarte una cotización, que cobran barato, que no cobran por lo que vale, que le da vergüenza decir una tarifa. Eh, por ejemplo, a mí particularmente, necesito otra persona que cobre.
o lo que hago es cobrar para luego no tener que entrar en el proceso, o sea, cobro, doy el servicio para luego no tener que entrar en el proceso de, Melissa, por favor págame, porque no me gusta. Y uno tiene que entender, ok, no, mira, esto no me hace sentir cómoda, ¿cómo yo puedo estructurar para que entonces mis finanzas me apoyen? Porque necesito comer. Claro. Entonces mucha gente tiene ese déficit y dice, cónchale, no llego a fin de mes, nunca es suficiente, o me llega buen dinero, pero siempre se va de mí. Entonces ahí tiene que trabajar como que merezco, o sea, merezco vivir una vida abundante. Y entonces, ya que tú le dices al universo que sí, que tú lo mereces, el dinero se queda contigo. Entonces empezamos por ahí. Todo eso necesita estructura y un sistema ya para que funcione. Es decir, asumir que sí es suficiente no te va a garantizar nada si tú no estableces cómo lo vas a hacer. Eso quiero saber de ti, que creo que hay dos partes del dinero. Una es generar más y otra es sostener. Claro. Entonces, quiero saber qué parte... He aprendido con el tiempo que el dinero solo en la cuenta no necesariamente te va a crear esa vida de abundancia. Y he llegado a aprender para mí que la recursividad y la capacidad de crear es lo que te trae la abundancia. Entonces, ¿qué parte de ti se activaron cuando tú perdiste todo? O sea, en esa nada, ¿qué floreció de ahí a nivel de recursividad y Yo creatividad? hacía unas listas. Tengo esos libros. Yo tengo un cuaderno que entonces no tenía recursos para comprar la libreta más chula. En ese momento se usaban revistas. Entonces yo recortaba la revista. Yo tengo una revista que eso te la voy a ver si la consigo y te mando una foto. Yo hacía como un scrapbook con la portada para que si yo iba a andar con ese cuaderno iba a ser chulo. Pero yo no iba a gastarme 500 pesos que me servían para otra cosa en eso. Entonces cogía un cuaderno normal y lo forraba en ese cuaderno que yo hacía. Lista de cosas que me pueden generar dinero. Aunque ahora no tenga el dinero. Esa lista, todavía hoy yo estoy aplicando cosas de esa lista años después. Entonces eso te lleva a tú activar soluciones. Y en mi podcast, ya mi podcast va para 200 episodios. Uno de estos días, ya de este año, fue 15 cosas que hice para generar más dinero. Lo escuché y me dio muchas ideas. Entonces, a veces, eso es lo primero, como que quitar el modo víctima de, ay, me pasó tal cosa. Hay gente que me dice, yo soy mamá, tengo 3 hijos. O sea, lo que te pasa, tú lo puedes usar como una excusa o como una palanca. Ah, mira, tengo 3 hijos, como tengo un porqué, yo necesito encontrar cómo. Entonces, en ese cómo vino un proceso de, esta jipeta lo que me va a hacer es más costos de combustible, más carga. Yo necesito un vehículo pequeño. Entonces busqué un vehículo pequeño y en ese vehículo hice Uber 2 años. O sea, ese tipo de cosas es aplatanar qué te está pasando en este momento. Entonces, ok, con lo que tengo, cuáles son todas las cosas en las que soy bueno, porque somos expertos, sobre todo cuando hay una situación incómoda en nuestra vida, de lo que sea, puede ser un desamor. Tú entonces te cargas de alguien que te dijo, no, no me interesa estar contigo, tú no eres para mí, o tú eres muy buena, tú te mereces alguien mejor, pero tú quieres a esa persona. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces, te quedas ahí, la queja, la victimización te va a hundir más. Entonces, te conecta con la escasez. Entonces, del otro lado, tú dices, ok, ¿qué es todo lo bueno que tengo hoy? ¿Cómo entonces yo puedo lograr que desde ahí yo gane más dinero? Entonces, ganar dinero no tiene que ver con vender más, sino con cómo yo llego a más personas porque le estoy solucionando algo. O vendo algo lo suficientemente valioso que aunque sea a pocas personas, a esas pocas personas le va a cambiar algo contundente, va a ser una solución que aporte mucho en su vida. Entonces, cuando tú entiendes que esa parte que te hace especial, en la que tú te destacas, mucha gente no entiende de propósito. Entonces, para tú entender eso, lo más importante es empezar a ver
en que yo pudiera pasarme horas muertas y yo no lo siento pesado trabajando. Entonces, desde ahí, entonces, sacamos las ideas para ganar más. Una vez que ya yo tengo eso, ¿cómo eso se multiplica? Revisando cuánto yo gané el año pasado. Mucha gente no sabe. Entonces, tú tienes que hacer como que vamos a hacer como un balance. En ese balance, empecemos a pensar en cifras globales. Léase, 2023 yo tuve 3 líneas de negocio. Línea de negocio puede ser, yo soy manicurista, una de domicilio, otra es mi salario fijo en un salón y otra es que además de maquillar yo pongo pestañas. Ya tú tienes 3 líneas de negocio. Entonces, soy empleada fija en un lugar. Como empleada fija, adicional, yo hago unas asesorías a familiares. Por ese lado, yo me puedo ganar tanto. O como empleada fija, yo tuve opción de hacer horas extras o de apoyar a otro departamento o asumir un proyecto y ganarme tanto. Entonces, todo eso que pasó por tus manos identifica números. Entonces, una vez que tú dices, mira, el año pasado yo me gané 1 millón de pesos. ¿Cómo yo hago que este año eso aumente un 10% mínimo? Se supone que si uno quiere realmente más que ganar más, acelerar ese proceso, yo diga, de aquí a 10 años, yo quisiera que anualmente esta cifra sea, en vez de 1 millón, 5 millones. Entonces tú te haces esa pregunta y ahí tú dices, ok, ¿cómo yo hago que eso suceda este año? O sea, como que quitar la parte cómoda para entonces, y ahí te va a decir, mira, si tú grabas un episodio al mes, quizá tú pudieras grabar uno semanal. Vas a tener que invertir, pero entonces quizás eres más rentable, el algoritmo, tan. O sea, ¿cuál es mi potencial? Yo estoy quizás cómoda, como yo, haciendo algo que no me saca de mi esencia, puedo lograr aportar más y por ende obtener más. En el universo hay una ley que se llama esa ley de la creación, que tú vas a obtener en la medida en que tú creas. Entonces, eso por ese lado. Lo otro que es mantener riqueza, tiene que ver mucho con tener claro tus números de cuánto cuesta tu vida, que son los gastos básicos. Si tú no tienes claridad de que tú estás gastando X monto en el supermercado, X monto en todo lo que... ¿Cómo yo defino esos gastos de costo de tu vida? Todo lo que no para. O sea, pase lo que pase, puede venir una tormenta, yo tengo que pagar mi casa. Tengo que pagar los servicios, tengo que pagar las suscripciones que tengo que pagar algún gasto de salud. Por ejemplo, la terapia ya, para algunas personas pagar su terapia no es algo opcional, sino es algo que le mantiene funcional. Entonces yo tengo que integrar todo lo que honestamente yo necesito en el mes. Y ya luego se supone que lo que generas tú debes de vivir con la mitad. O sea, que ese monto debería ser la mitad. O sea, si gano 100,000, tengo que pagar mis gastos básicos Con con 50. O sea, debes cubrir por lo menos el 50% de gastos básicos. Entonces ya vienen un 20% que son gastos meramente financieros. Ahí se supone que tienes préstamos y que tienes también ahorro, un 10%. Y un 30% se deja para gustos. Entonces, esos gustos que son shopping, salidas a comer fuera. O sea, si yo no puedo permitirme ir a un restaurante, yo como en mi casa, incluso puedo ir al restaurante y me tomo un café. O si realmente tú eres una persona que está endeudado, lo primero que tienes que administrar es tu presencia. O sea, si te la pasa al mismo ritmo, saliendo, amaneciendo, lo mismo que te llevó a endeudarte, que quizás son conductas de evadir cosas o de, no sé, impresionar a los demás, de que tú no te pierdes una, concierto. Quien ahora mismo va a todos los conciertos que hay pautados, literalmente necesita un salario paralelo. Entonces, si tú tienes deudas, quizá tú puedes decir, mira, para mí el concierto más importante es Karol G. Yo quiero ir a Karol G. O no, yo quiero ir a Andrea Bocelli, pero entonces no puede ir a Juan Luis, a Luis Miguel, a Bocelli. Priorizar. Priorizar. Creo que hemos tocado mucho punto ahora también y me parece importante recalcar que, o sea, esa importancia de priorizar,
que no se puede, como que está en todo. Y algo que también he aprendido de las finanzas, que ya veré qué tú opinas, es que parte de sostenerla y elevarla es tú estar en congruencia contigo mismo. Entonces, como que hay veces que uno cree que ser rico o encajar en la sociedad es como que poder ir a todo, pero no nos damos cuenta que quizá con 3 cosas que te apasionen, que tú incluyas en tu presupuesto, en tu vida, te va a elevar más tu espiritualidad, tu expansión, que 10 cosas, que de esas 10, solamente 2 te importan. Entonces tú estás gastando más en 10 cosas cuando 2 de esas 10 te importan, en vez de darle prioridad a esas 3, 4 que de verdad te van a llenar. Y qué bueno que tú dices eso, porque hay un concepto de felicidad financiera Ajá, que viene con que tú identifiques primero qué es el éxito financiero para ti, que no es el mismo que el mío. ok. O sea, para ti puede ser, me encanta viajar, o me encanta, no sé, irme en un retiro espiritual por el Tíbet, o para otra persona puede ser, yo quiero lograr una casa en la playa y la quiero lograr antes de tener 50 años. Entonces, o para otra persona, yo trabajé con una pareja que su meta era retirarse a los 50, una pareja de esposos. Entonces, esa es la prioridad. Vamos a luchar porque esa prioridad suceda. Entonces, ¿qué me hace feliz? Y ahí entonces empezamos a negociar con nosotros mismos. Si a mí me encanta, por ejemplo, ir a un restaurante, pero yo sé que si yo todos los fines de semana, encima en la semana, como en un restaurante, ese monto se me va a disparar porque yo gasto quizás el doble cuando almuerzo en un restaurante que si almuerzo en mi casa. Pero puede ser que al estar en un restaurante yo vea una marca, que eso se convierta en algo de negocios o que me ayude a entender por qué para ti es importante ir al restaurante de moda. O sea, para que cuando yo tenga un cliente enfrente, yo entienda qué él valora de ahí. Entonces, si eso me gusta, yo no creo en restricción. O sea, y eso es un poquito contradictorio. Yo creo en que tú restringas al máximo lo que no te gusta, lo que no te suma. Mira, a mí no me suma, y ahí viene la parte personal. Este año, por ejemplo, yo le voy a dar prioridad a mi hogar. Yo me mudé, lo adecué como yo quería, pero yo dije, hey, todo se me está yendo en la casa. Y el año pasado yo me dediqué a, tuve un tema de vehículo, o sea, muchas otras cosas, pero mi prioridad del año pasado era felicidad. Entonces, todo lo que me hace feliz, sí. No me hace feliz, no. Entonces, mi hogar pasó a un segundo plano, como que, ok, ya lo puse listo, pero me faltan cosas. Entonces, este año yo quiero adecuarlo, entonces le voy a bajar un poquito a todo lo demás. Exacto, un balance. Un balance. Entonces me parece importante aterrizar porque tú comentabas hace un momento que cuando, o sea, como por ejemplo, obstáculos que se pueden interponer en tu sostener ese presupuesto que ya tú nos explicaste cómo armar del 50-20-30. Uno de ellos siendo esa presión social que existe allá Y afuera. ahí que no dije, por ejemplo, 50-20-30. Y si para ti las deudas son un 40, ¿qué pasa? Tiene que cortarle al 30 de la diversión. Exacto, no te queda, exacto. Entonces, por eso mucha gente dice, no puedo ahorrar. No, es lo contrario. Tú cobras 100, tú vas a sacar 10 para el ahorro. Y entonces ahí tú dices, pago mis 50 porque el 50 no se puede negociar De primero. de primero. Entonces ya ahí lo que te va quedando no es el 30 que Sara dijo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es definir cómo está mi 50-30-20. Entonces, cuando yo defina, ay, no, mira, que. Y en República Dominicana, a diferencia de cualquier otro país, ¿qué sucede? Transporte, yo no puedo, como quizá en ciudades que yo salgo a la calle y me monté en un metro y anduve la ciudad entera por muy bajo costo. En nuestro país, que no tiene un vehículo propio, Es una necesidad es una el vehículo. necesidad. Entonces, a veces hay gente que en Uber se le va el presupuesto con que paga una cuota de un préstamo de un vehículo. Entonces, Sí, por eso a veces uno no se puede cerrar en términos, o sea, las finanzas no son absolutas. En los libros te dice, un carro es un derroche.
en los libros de finanzas. Pero en esos libros de finanzas no saben que aquí el que anda a pie va a durar 4 horas para llegar a su trabajo. O sea, va a perder 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, no va a llegar presentable. Por eso la prioridad de la mayoría del dominicano es, aunque sea comprarse una pasola. ¿Entiendes? O sea, ya ahí uno tiene que poner en contexto toda esa fórmula matemática y entender en qué yo puedo invertir en este momento que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, una chica que asesore se va para Alemania. Entonces, para ella, un vehículo no es prioridad. Al revés, dentro del plan está deshacerse del vehículo que tiene, porque ella trabaja desde la casa y no necesita tener un vehículo. Entonces, aunque la fórmula diga que yo me gradué de la universidad y que lo primero a nivel financiero que voy a hacer es un préstamo para comprarme un vehículo, en ese caso de esa chica, lo que sucede es que se va a deshacer de ese vehículo. Claro. Tú sabes que yo me he dado cuenta, la cultura de esta sociedad es reactiva versus proactiva. Y quiero aterrizarlo a finanzas en el sentido de que quizá el dominicano piensa, me voy a comprar un Audi, me voy a mudar a un apartamento de $500,000 y cuando llegan las cuentas, entonces dice, mierquina, tengo 70% de gastos fijos, voy a tener que cortar de los 30 de mi diversión y como que rejuegan después que están metidos en el lío. Entonces, ¿cómo en vez de afrontar la finanza de una manera reactiva, podemos quizás ser proactivos en el sentido de preguntarnos primero cuál es mi presupuesto y qué puedo yo lograr con eso? Porque tengo mucha gente alrededor que le pasa que es que yo necesitaba un vestido y tal carro y tal cosa y después hice esta cuenta y me endeudé. Yo tengo un ejemplo de un señor, lo leí en un libro, y él cultivaba café. Entonces vendía el café a a todos los negocios de su pueblito. Le encargaban como en los establecimientos más importantes y a las 2 de la tarde ya él se dedicaba a disfrutar de sus hijos. Entonces alguien le dijo, tienes que crear una industria para que tu café tenga más empleados, tengas más enfoque, no sé. Y él le decía, ¿para qué? No, porque entonces cuando tú tengas eso vas a poder llegar a más gente. Y él le decía, ¿para qué? No, porque cuando tú llegues a más gente, entonces más gente va a consumir tu café, vas a poder comprar una casa, vas a poder... ¿Para qué? No, para que tú te puedas retirar a los 60 años y entonces a los 60 años tú puedas vivir en el campo y disfrutar tus nietos. Y él dijo, ya yo lo tengo. O sea, es paradójico, pero ¿qué sucede? A nivel financiero nos vamos cargando de presión y de repente hay gente que vive para pagar un carro o que vive para pagar. ¿Qué pasa en este país? Tú vives para pagar un colegio. Entonces tu hijo no puede ir a un cumpleaños porque todo se lo está llevando el colegio. Hay una angustia que está costando casi el divorcio de los papás porque viven para pagar ese colegio para decir que su hijo está en ese colegio. Entonces, y ahí viene incluso, volvemos al origen. Esa mitad de mi vida, ¿cómo yo la puedo hacer para que no sea para mí? O sea, gastar siempre un poco menos de lo que realmente yo puedo costear. Como latinos, no solamente como dominicanos, como latinos, nuestra cultura es placer. Disfrutemos hoy, mañana se averigua. Lo único que planea un dominicano es sus vacaciones. O sea, ahí uno se entusiasma. Mira, yo quiero en Semana Santa tal cosa. Algunos pocos, ¿verdad? No todo. Eso no es. Fíjense que no hay una campaña de publicidad ahora mismo para las vacaciones de semana. Empieza en marzo. O sea, si Semana Santa es en abril, ahí es que se activan la campaña. Y eso nos hace felices. Ahí uno resuelve. Pero ¿quién está pensando en su plan de retiro? ¿Quién está pensando en un seguro de vida? Da muchísima pena. A mí me ha tocado ver cómo llega una señora y me dice, mi esposo murió en un accidente de tránsito, en el vehículo estaba su laptop, yo sé que le deben más de 15 millones de pesos, yo no sé quién le debe. O sea, es como que todavía en esta época se vive en un tabú financiero donde lo tuyo es tuyo, lo mío es de los dos, pero yo no me voy a involucrar. Es como que yo me desentiendo del dinero. O sea, como mujer.
como mujer Esas son las mujeres, con sí. el hombre. O mujeres solas que también se desentienden de su propio dinero, que van tirando para adelante. Sí, ¿qué tenemos de bueno? Vino pandemia, nosotros vamos a hacer chistes, relajo. Si hay que vender mascarilla, vamos a vender mascarilla. O sea, no se pasa hambre por la actitud. Y eso tú lo ves desde el más humilde. Tú sales y arranca a vender coco. O sea, nadie se queda sin ese espíritu emprendedor. Viene muy con ese positivismo que nos caracteriza. Pero por otro lado, se vive muy el día a día. Entonces ya vino una pandemia y ya probamos lo que era. No sabe qué va a pasar los próximos 3 meses. O que tú crees que va a durar una semana en tu casa y al final fueron 3, 6. Hay personas que eso les costó un año de productividad, negocios que quebraron realmente. Más el tema de salud. O sea, ¿cómo está tu seguro médico? ¿Cómo está tu salud? O sea, ¿qué tú vas a esperar para que el cuerpo te avise de que tienes que balancear un poquito? O sea, todo es muy integral. Y entonces como que andar un pasito adelante y así como uno planifica, quiero... el ejemplo más bonito es una boda. O sea, uno planifica la boda y uno dice, voy este mes a pagarle a los fotógrafos, él necesita que yo le reserve algo. Cuando viene a llegar la boda, ya tú tienes los gastos más grandes cubiertos generalmente o sabes dónde lo va a hacer. De la misma manera, si tú vas a comprar una casa, tú deberías hacer eso. Si tú quieres, nació un bebé. Desde que ese bebé le hagan la primera foto, tú tienes que abrirle una cuenta de inversión. Porque con muy poco dinero tú puedes tener sus estudios Cubiertos. universitarios sin que eso sea, llegó el momento, salí a buscar un préstamo. Entonces ahí entonces ya la finanza como que tú, en lugar de darte angustia, entonces tú, que ese problema tú no lo tengas en la vida, que los otros, que tengas luz para todos los demás problemas que sí van a llegar. Y creo que para lograr eso hay que trabajarse uno mismo, como hemos estado hablando. Entonces me gustaría tocar dos extremos que existen que pueden como ser un obstáculo a la hora de tú crear un presupuesto, sostenerlo, incluso elevar tus finanzas, que es todo arquetipo que existen, el gastador, por así decirlo, que se endeuda y no importa que salga de la tarjeta, él o ella va a buscar la manera de endeudarse de nuevo, porque eso es un ciclo como de patrón. Y del otro lado tenemos como a ese ahorrador que puede que sea ansioso, que tenga miedo al futuro, que miedo como que a buscar esa seguridad extra. Yo soy del team ahorrador, o sea que para mí ha sido el reto como que movilizar el dinero, dejarlo fluir, buscar lo que me expande, etcétera. Pero quiero que tú nos comentes qué dice de una persona que se endeuda. Vamos a empezar con ese arquetipo, si te parece. Mira, una persona que se endeuda va dando señales. Desde muy joven, o sea, esos patrones se repiten una y otra vez a lo largo de su vida. Porque no es lo mismo, me endeudé por una situación de salud. O sea, hubo un accidente, Dios me libre, ¿verdad? Y caí en una deuda o quebró un negocio, caí en una deuda. No es lo mismo eso. Fulano perdió su negocio por el mal manejo de las deudas y siempre está endeudado. ¿Qué pasa ahí? O por comprar ropa, ponlo así. O por llevar un nivel que es Eso. lo que más pasa aquí. Llevo un nivel de vida muy por encima de lo que me puedo permitir. Pero yo quiero llevarle el ritmo a mis amigos del colegio, que ya ellos son directores de empresa y yo no, algo así. ¿Qué sucede? Yéndonos del lado espiritual, etcétera, etcétera, hay estudios que dicen que, por ejemplo, si eso viene de raíces desde nuestra madre, de que si tu madre se supone que es el ser que siempre te va a decir, tú eres lo más bonito que hay, yo te amo incondicionalmente, tú eres, o sea, como que ese feedback de que tú tienes en esa persona el gran apoyo, una persona que tiene esa raíz dañada, lacerada, siempre necesita gastar muy por encima y encontrar eso en los demás. O alguien que le faltó ese amor bonito de madre. Obviamente, eso no es tan 2 más 2 son 4, pero sí, si uno profundiza a nivel familiar, se repite. O sea, cada persona tiene la oportunidad de ver
qué patrones va dejando. Llegó Navidad y con el doble sueldo, ¿qué yo hice? Solo usé ese dinero para saldar deudas. Cada vez que me entra ingreso adicional, yo limpio la tarjeta. Yo no uso ese dinero para invertir. Yo nunca tengo dinero para arrancar un proyecto porque siempre estoy al límite. Siempre están al límite. Siempre subestiman los gastos. Acaba de pasar Navidad. Yo creo que por lo que me ha tocado como consumidora, que ha sido la época de más excesos en términos de que todo está más caro, de que si antes tú ibas quizá a una fiesta del trabajo, una fiesta de amigos del colegio o algo, este año hubo 1000 eventos de todo tipo, incluso ya cuando se supone que todo se iba a calmar, siempre una actividad, la comida carísima, o sea, ¿cuánto me costó Navidad y cómo yo enfrenté eso? Le dije que sí a todo, no me perdí una. Consumí con la tarjeta sin saber qué yo voy a hacer ahora en enero, porque no supe decir que no. No saben decir que no. Entienden a veces que... Y ahí viene la parte de que necesitan demostrar. Son la gente que pagan una cuenta y después averiguan que en algún momento fueron derrochadores, que cuando tienen acceso a recursos derrochan. No piensan en el mañana, viven muy el presente. La vida es ahora. Eh, y es contradictorio porque fíjate que eso es lo que hablamos en yoga, o sea, de que vivamos el momento presente, pero también si tú solo vives ese momento presente, del lado negativo que es gastando como que no hay un mañana, el mañana va a llegar. Entonces, eso te pasa factura. Y también yo diría que como que una persona así subestima todo es pequeñito, todo es pequeñito, como que eso se resuelve. Y no podemos olvidar que una persona que se endeuda constantemente puede llegar a un punto de adicción. Hay deudores compulsivos, yo he trabajado con ellos y se trabaja idéntico que droga, que alcohol. Tienen que ir a grupo, tienen que tener terapia. En algunos momentos críticos tienen que ir diario. Sí, porque tú generas una dependencia Es a lo químico adicción. que te genera esa acción. Es adicción y tuve uno de mis maestros de trabajo en asesoría. Fue alguien que se reunía conmigo y al salir me llamaba, voy a comprar un carro. Y yo le decía, pero eso no fue lo que hablamos. ¿Con qué tú le vas a pagar el carro? Entonces, estamos en la peor época porque el sistema financiero, así como es de bueno para que tú digas, Sara, yo lo que voy a montar un edificio mío y voy a ir a vender todos mis productos y voy a hacer un centro y no sé qué, y te puede servir de palanca. Por otro lado, tú puedes decir, quiero ese dinero para irme de viaje por el mundo un año y luego no sé qué va a pasar, quién lo va a pagar. Entonces, cuando llega una persona adicta, incluso con los juegos, en casinos y eso, hay prestamistas, hay muchísimas formas de que se mantienen y ya eso es enfermedad. Entonces, a mí me encantaría que la gente entienda que conductas constantes de deuda no es algo normal. La deuda debería ser algo atípico, algo que te pasó y coyunturalmente tú pasaste eso, ¿cómo vas a salir de ahí? Pero si toda tu vida tú siempre estás endeudado, hay un problema. Y creo que también que entiendan que están creando esa realidad, no que No, y que por ya la es normal, o sea, hay relajo de que, ay, la tarjeta. El lunes 15 de enero se llama Blue Monday a nivel internacional y hay una fórmula que incluye clima, o sea, porque países fríos nosotros estamos de maravilla con este invierno que nos toca, pero piensen en una gente que está bajo cero y que ahora mismo tiene que pagar la tarjeta de Navidad y de Black Friday, porque ya no es Navidad, ya se le suma el consumo que vino desde noviembre y que en esos países no hay doble sueldo. Entonces por eso se acumulan esas deudas y ahora mismo, y realmente aquí el doble sueldo duró una semana o ya la gente lo tenía comprometido desde antes. Entonces ya llega el momento donde tú tienes, pasó al principito de año, hay como una magia de que todo el mundo cree que todo es posible, que lo va a hacer sí. todo al mismo tiempo. Pero entonces viene el tablazo de que, ok, ¿y ahora quién va a pagar tu tarjeta? Entonces, por eso se llama Blue Monday. Y es una realidad que normalizamos con los memes. O sea, para mí los memes son el reflejo de nuestra cultura.
Y cuando uno ve cosas así, o sea, honestamente, hay que remediar la mata. O sea, ¿qué yo voy a hacer para sanar? Entonces, el otro extremo también tiene que sanar. Porque una persona extremadamente ahorrativa, lo voy a decir con un ejemplo. Una señora me dijo, Sara, ayúdame. Estoy viviendo una agonía, un infierno. Y yo, ¿qué pasa? Mi esposo tiene miedo del futuro, es un avaro, todo el dinero lo tiene que tener acumulado, lo tiene incluso en efectivo en la casa. O sea, no cree ni siquiera que en los bancos todo el mundo lo va a engañar, Se lo van a robar. se lo van a Wow. robar, no puede, no cree en negocio o no creen por qué hay que disfrutar. ¿Cuál es la necesidad de ir a ese concierto? ¿Cuál es la necesidad de viajar? Entonces, se te pasa la vida, obviamente, en angustia. Entonces, el dinero ya pasa a ser un objeto protagonista en tu vida. No, y por eso es que vienen todas las enseñanzas bíblicas de que el rico no pasa, más fácil cruza un camello por el ojo de una aguja que un rico. Porque no es que la riqueza o el dinero sea malo, sino es que tú te apegues a él. Y como una adicción al control. Exacto. Entonces ahí tú tienes que trabajar en todos los extremos el desapego. Entonces, si yo pudiera dar como un mensaje de entre uno y otro, cuál es el balance ideal, es que entiendas primero cuáles son tus prioridades y que respondas claramente por qué estoy saliendo a trabajar y hacer lo que hago. Y ahí se va a desmontar mucha gente que se fue a Nueva York a trabajar por sus hijos para pagar una deuda y que allá se la pasan consumiendo. Entonces yo le digo, ¿para qué te fuiste? O sea, como que lo que hagas justifique lo que tú dijiste. Y lo que más resume todo es que haya congruencia entre lo que tú dices, lo que haces y lo que realmente sucede. Mucha gente te dice, tengo muchísimo negocio, muchísimas oportunidades. Tú la ves llena de oportunidades, pero nunca ves que le sobra dinero. Entonces también ahí tú te tienes que cuestionar qué es lo que yo hago el dinero, nunca me da. Sí, por eso una cosa es generarlo y otra sostenerlo. Claro. Creo que el punto en común que tú decías, o sea, en los que se endeudan, por ejemplo, que tú decías, bueno, en el yoga hablamos de vivir en el presente, pero como que no puede ser así. Creo que la diferencia es que el vivir en el presente del yoga uno está en congruencia con uno mismo. Claro. Y el vivir en el presente del que se endeuda quiere estar en congruencia con afuera, con la Sí, sociedad. sí. Es como que tú estás tratando de seguir el camino a lo que te rodea, pero no a lo que quizás te hace feliz a ti. Eso, wow. Y si uno, cositas, la belleza. O sea, si yo me llevo de los cánones de belleza, nunca va a ser suficiente. Tú que has pasado por el mundo del modelaje, ¿cuántas historias hay de gente que nunca es feliz? O sea, se puede hacer la cirugía, o sea, puede tener el cuerpo perfecto y nunca es suficiente. Entonces, si tú te llevas, por ejemplo, de adicción, ¿qué está pasando ahora mismo? Botox, dentadura, sonrisa de diseño, Ozempic. Ozempic, bariátrica y no me funciona y vuelvo y me la hago. Entonces, después que me la hice, yo quiero que hacemos una estética. Me hice un levantamiento de seno, pero entonces yo quiero, llega un punto también donde tú le pierdes el miedo y ya. Entonces ya ahí no hay paradero. Entonces ya no te importa ni siquiera la finanza. Entonces eso te lleva, te hiciste una cirugía, tú misma cambió como que tu autoestima y como que, prendí esas redes. Pero entonces tú vas a gastar ropa sin fin para lucir esa nueva figura que tú tienes. Que nada de eso está mal, siempre y cuando tú entiendas que como estás, como eres, ya eres suficiente. Tú te quieres hacer un upgrade, bienvenido sea, pero que eso no sea la raíz de tu felicidad, porque nunca la vas a tener ahí. El dinero nunca te va a dar la felicidad. Creo que podemos resumir en que, en eso, como que seguimos, creo que ahora, en esta actualidad, con tanta información que hay allá afuera, nos estamos acostumbrando, y eso me da miedo, de definir las cosas por lo que vemos en TikTok, por lo que vemos en Instagram. Entonces, creo que con lo que tú nos has compartido hoy, puedo decir que es una invitación como a preguntarnos nosotros mismos qué significa para mí ser abundante, qué significa para mí tener una vida de rico, qué significa para mí ser exitoso. Porque quizá
te comparto esto brevemente. Yo estoy en un trabajo ahora mismo que no me gusta, con un ingreso muy, muy bueno, y en el último año me di cuenta que el dinero solo en mi cuenta no me trae crecimiento, no me siento exitosa, no estoy feliz. Entonces, por más que haya dinero sentado en el banco, quizá no significa que tú estás viviendo en abundancia. Y por más que tú no tengas dinero en el banco, que es como el otro contraste, no significa que tú no puedas conectar contigo y encender ese botón que te permita tener ese espacio de empezar a crear, como tú decías al principio, de pregúntate cuáles son tus talentos, pregúntale qué tú harías sin que te paguen, que te haría feliz. Entonces, como comenzar a hacernos esas preguntas que tú nos regalaste hoy para poder entonces comenzar a crear desde un lugar que se sienta genuino, como tú lo hiciste en algún momento. Dino, yo necesito, antes de irnos, que tú no listes, por lo menos, yo sé de como 5 cosas que tú hiciste cuando tú comenzaste a, como buscártela, desde talleres de imagen, Sí, mira, o sea, miren todo lo que ella descubrió en un momento donde se quedó sin nada y saliendo, tú trabajabas, era en manejando empleados en Alarma 24, que era la empresa de mi papá. en la empresa de tu familia, o sea, tú no conocías esos talentos, esos dones que tú tenías. No, sí, o sea, sí, porque yo genuinamente, aunque trabajaba allá, por ejemplo, yo diseñé una línea de joyas siendo empleada. Ok, o sea, que tú Y tenías esos hice un talentos curso en dentro de Chao. Sí, ti. no, yo por eso digo que siempre la parte creativa, o sea, yo quería estudiar diseño de moda. Entonces, no, ni siquiera lo estudié porque se necesitaba que yo trabajara en la empresa de mi papá. O sea, como que no era ni siquiera discutible. Y ahí la vida me ha permitido, por ejemplo, al final del día, tú te acercas a tu esencia. O sea, cuando yo trabajaba para una cadena de tiendas por departamentos, uno de mis trabajos era estar en New York, a una esquinita de Parsons, aprobando colecciones de moda y llevando la parte financiera. Entonces, nada está de más ni nada de casualidad en nuestra vida. O sea, y yo entonces una vez participé en un curso de fotografía, me gané una beca y era fotógrafa. Y con la foto que yo hacía, mira, te voy a hacer una foto gratis, a ver cómo tú, entonces tú la compartías, entonces la gente me iba llamando. Si tú haces postres, a una prueba, llévala y regala. Y entonces también una temporada donde tú tienes que entregar sin esperar dinero, para que el dinero luego venga. Que eso es lo más difícil. Eso es muy difícil. Y también, que es muy difícil tú decir, ya está bueno. O sea, si tú te la pasas todo el tiempo entregando, o sea, me quiero decir, no es que pares de entregar, porque Estando al servicio sin monetizar, ¿tú siempre quieres es decir? estar al servicio. O sea, yo creo que lo que más resume eso es que trabajes con tu vocación y esa vocación te va a llevar a servir, no a ganar dinero, no a estar como a cambio de que tú me pagues. Entonces yo creo que yo me mantengo sirviendo, pero antes, o sea, hubo momentos que yo iba a charlas gratis, ¿verdad? Pero después hubo un momento que yo iba a charlas de invitada y que la que hacía la charla cobraba, pon tú, 4,000 pesos. Entonces la gente me decía, vine a verte. Y yo, oh. Y yo lo que hice fue que gasté un maquillaje, un outfit y un día entero y una presión y charla y diseño. Y yo no estoy recibiendo ningún beneficio económico. Entonces ya llegó un momento que yo digo, no voy a charlas a modo Georgina Duluc, tú sabes, ¿tú quieres que yo te anuncie este aceite? Mira, mis tarifas son tantas. Y con eso, para ti, yo te estoy llevando a un punto donde tú digas que Sara anuncie que todo sirve, es porque Sara de verdad cree en eso, porque ella no necesita el dinero de anunciar ese aceitico, ¿entiendes? Claro. Pero si yo digo, sí, sí, no te apures, o sea, ni yo misma me doy valor. Ujú. Entonces, eso por un lado. ¿Qué más yo hice? Lo más fácil cuando tú necesitas dinero adicional es qué cosas en una empresa a ti te pagan y que tú genuinamente lo haces bien y un familiar, alguien que haya tenido roce contigo laboral, te pudiera pagar. Por ejemplo, como yo llevaba redes en un momento, por la foto, todo eso, a marcas yo le decía, mira, pon tú, había un coach de corredores, de esta gente que monitorean para que tú seas mejor maratonista. Ok. Y yo le decía, mira, te puedo hacer la foto, te puedo llevar a las redes con un concepto creativo, como lo mismo que yo hacía, conmigo. Entonces, uno me fue trayendo otro, me fue trayendo otro. Y ahí
es como que te brindo una solución con esto que yo hago que me nace del corazón. Entonces eso te puede llevar a cocinar. Yo he tenido doctores que hacen pan. Una de mis mejores amigas es doctora brillante y tiene una línea de pan de Me masa encanta. madre. O sea, no llévanos de que yo tengo, y eso me ha ayudado muchísimo a mí. O sea, todavía hoy día yo no tengo una etiqueta aquí. O sea, yo soy Ujú, muy flexible. ujú. Y eso, soy muy clara de lo que no, pero estoy muy clara que no importa dónde yo vaya, yo voy a ser yo. Entonces eso me hace que un día yo te pueda vender un apartamento, vendo todavía propiedades, me gusta, eh, curso, entonces me gusta educar. Y esa educación vino desde que como yo soy hermana mayor, yo le enseñaba inglés a los vecinitos y a los hermanitos. ¿Entiendes? O sea, como que cuando me vi sin trabajo, que fue lo primero mi primer curso se llamaba Diseña la vida de tus sueños. Y era platanando la ley de la atracción, porque yo había leído los libros y Ujú. creo en eso. Y yo hice un curso con eso y fueron 8 gente. Entonces después, y también cuando tú pierdes todo, lo primero que pasa es que no te importa nada. O ¿Qué me sea, voy a perder? ya yo perdí mi casa, dime, ¿qué me va a importar a mí que tú digas que Sara tal cosa, que Sara lo otro? Entonces, cuando tú quitas esa presión en tu vida, ya después de ahí, ¿qué pasa? Como me gustaba la moda y yo era blogger de moda. Entonces yo empecé a dar cursos de asesoría de imagen. O sea, me eduqué, no es de que hoy desperté no, me eduqué en esa parte, entonces empecé con 5 gente. ¿Quién iba ahí? Al tercer, cuarto, y soy muy constante. O sea, si yo digo que voy a dar curso de galletica, prepárate que te voy a dar galletica, galletica, galletica. Entonces ahí, ¿quién iba? Gente que me decía, que me ascendieron y no sé cómo, o sea, ya no era de que, ¿qué ropa combina con qué? Sino cómo yo reflejo lo que yo voy a hacer. Entonces, como que ahí yo empoderaba a la gente. Tú lo acompañabas en nuevos estilos de vida, Exacto, más y allá me de ponerle salió un ropa. contrato enseñando a asesores, muchachitos de tecnología, a que pudieran llegar a esas licitaciones vestidos adecuadamente. Y eso era tan simple como no te pongas una media blanca, ponte una media negra como el pantalón. Cosita que para otro es tan fácil, pero para tú, o sea, para ti es fácil comunicarlo y que se logre un resultado. Entonces ahí como que quitarnos la etiqueta y ser flexible y ponernos en esa meta de mi meta eran 5 millones de pesos para salir de las deudas. Entonces tenía que sí o sí salir de ese hoyo. Wow. Yo te iba a preguntar que cuál es el punto en común de todo eso que tú hiciste y tú dijiste algo que creo que puede ser que me resonó y fue educar. O Educar. sea, ¿cuál tú dirías que es tu pasión en común de todo lo que tú has realizado? Educar. O sea, yo Educar. te puedo enseñar porque incluso cuando era moda, yo te educaba a sacarle el máximo a las piezas que fueran combinables. O sea, Ujú, nunca ha sido vístete y rompe. claro. No, Y sino vender una propiedad, educar a educar. rentar o Y comprar y todo exactamente eso. eso es lo que yo vendo cuando trabajo asesoría inmobiliaria, es que a mí me hubiera gustado entender antes de salir a comprar, qué cosas yo no encontré clara, porque tú te enfrentas a un asesor inmobiliario y en nuestro país a veces el asesor inmobiliario es una persona que se quedó sin trabajo, que quiere ganar más dinero o te quiere vender este proyecto porque en ese proyecto es que él va a ganar más comisión. Entonces yo tengo que entender así, mira, lo que él me dice es realmente bueno porque yo sé evaluar que eso es bueno para mí en este momento. O qué cosa yo tengo que entender para entender si eso es bueno realmente para mí. Entonces como que ahí es que, y eso aplica en carro, en tu plan, me gusta mucho darle dirección. O sea, yo creo que como que darle dirección a los sueños de la gente. O sea, de que no se quede aéreo, muy aterrizarlo. Y alguien que me conoce mucho, que yo iba, mi guía avanza, por ejemplo, es la número 6. Ujú. Y, o La sea, número seis 6 ¿en qué? años continuos. Ah, número 6 edición, ya. Sí. Y yo iba con esa guía, era primero un cuadernito, después un chin más gordita, y yo iba a un programa, entonces en el programa la productora me dice,
Sara bajó con unos tablazos, o sea, con su carita de yo no fui, pero como, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que tú le digas, ese colegio tú no lo puedes pagar. Ujú. O sea, yo no soy la asesora que te decía, ay, qué bella, bien, sigue, ven el año entero, 1000 veces, no haga nada, no, a mí me importa. O sea, yo te digo, mira, Melissa, eh, trabájate y vuelve cuando tú entiendas que tú puedas hacer un trabajo conmigo, porque es igualito que un entrenador físico. O sea, si tú lo que quieres hacer, tú tienes que hacerme 100 lagartijas y tú estás haciendo 2 lagartijas mirando para el techo, no pierdas tu dinero conmigo. Ujú. Entonces yo soy esa persona, o sea, yo soy muy de resultado y más que míos, de llevar a la gente a su potencial con el dinero. ¿Qué es la guía Avanza y dónde la pueden encontrar? La guía Avanza replica el método que me ayudó a mí a salir de deudas y más que salir de deudas, a tener orden. Entonces te ayuda a identificar prioridades, te ayuda a tener un presupuesto con eso mismo que yo, como esas fórmulas que ya yo he ido probando una y otra vez. Yo he asesorado, creo que he impactado más de 100,000 personas, porque sobre todo en pandemia, en un solo evento había más de 10,000 personas. Wow. Y tengo clientes en Austria, en Argentina, en México, en Venezuela, en todo Estados Unidos. Tengo alguien en Turcas y Caicos. O sea, gente que de verdad yo busco el mapa para ver dónde están. España, Italia. Tengo de esa gente que vive en un crucero y vuelve, trabaja 3 meses y luego vuelve. Wow. Y el punto común es el mismo, es humano, es emociones y son decisiones. Entonces la guía Avanza te ayuda a tomar tus decisiones financieras de forma que vayan en coherencia con lo que de verdad tú quieres lograr este año. Entonces quien de verdad se pone, cada año yo hago un evento y va la gente que la usó el año anterior y no les puedo explicar. O sea, hubo gente que me dijo, puse mi consultorio odontológico por la guía, dejé un trabajo y me independicé gracias a la guía, pude viajar. O sea, cositas así que de verdad son las que le dan la parte alegre a la vida, yo diría. ¿Y dónde la pueden encontrar? Está bello. Saraspradelm.com, en mi página y en Cuesta Libros. ¿Y tu podcast en qué plataforma están? En Apple Podcasts, Spotify y en YouTube. En Sara Espradel y Finanzas y Abundancia se llama. Ujú. ¿Qué tú le dirías a la Sara qué consejo tú le dieras a la Sara que perdió todo? Ese día que se dio cuenta, perdí todo. Eh, que sí había que, o sea, mi consejo y que se lo doy a todo el mundo es ciertas derrotas o ciertos fracasos son victorias disfrazadas. Eso. Una afirmación que te repites mucho. Mereces vivir en abundancia. Ay, qué lindo. Gracias por estar aquí hoy, De Sara. nada, gracias a ti. Yo Creo, puedo amanecer aquí en este estudio, en este post, de verdad que encantadísima. Y eres genuinamente lo que tú proyectas en tus redes. Eso en estos días es un piropo real, ay, porque sí, gracias. cuántas decepciones de uno conocer esa gente que uno ve en redes. Alegre. Alegre y la más buena vibra y en la vida real Jesús Santísimo, o sea que de verdad que el honor es todo mío, muchas gracias. Ay, gracias. Creo que nos dejas un gran regalo hoy yo sí, a mí me inspiraste a mucha manera de poder como que generar y animarme a eso. Espero que a los que nos escuchan también se hayan llevado un poquito de inspiración o mucha. Y sigo diciendo que el común denominador es que nos invitaste a reconectar con nuestra definición de lo que es abundancia, reconectar con nosotros mismos y dejar de caerle atrás al estilo de vida ajeno y a querer encajar y empezar a pertenecer con nosotros mismos. Así que Amén. gracias. Y no me puedo ir sin decirle que el 2 de febrero yo tengo un evento para 800 personas, entonces yo necesito todas estas almas hermosas allá. Wow, ¿dónde se pueden inscribir? En Nos podemos. Sí, ticketmax.com.do y mi página los lleva y va a ser todo eso que yo les hablé. Lo que vamos a hacer es un taller práctico, o sea, para que la gente, 2 de febrero ya es el momento donde tú de verdad arranca el año. O sea, ya pasaron los fines de semana largos, ya es como que, ok, estos 11 meses del año vamos a llevar el orden, o sea, vamos,
a todo lo que yo dije, a buscarle un sistema para que entonces funcione. La parte estructural, la parte masculina. La parte estructural. Y las boletas son desde $1,000. O sea que como que mi forma de poder llegar presencialmente a mucha gente que no siempre puede pagar un taller o una asesoría. Ujú. O sea que si este episodio te dejó algo, te resonó, este es tu momento para el siguiente paso, ponerlo a la práctica, como quien dice. Así que gracias, Sara. Gracias a ustedes.